Bueno, una de las formas en que los cristianos ciertamente deben distinguirse de las demás personas de este mundo es por su práctica, por sus prácticas, tales como leer la Biblia y orar diariamente, periódicamente. En tiempos normales, congregarnos con otros cristianos y cada vez que sea posible, compartir nuestra fe con los perdidos. Amén. Y hermano, espero que esto sea una realidad en tu vida. Espero que esto que acabo de decir ya sea algo normal en tu día a día. Pero, escucha bien esto. Si solo esto es lo que te distingue de la vida de aquellas personas que no conocen a Cristo, entonces creo que no has adornado tu fe de una manera que sea atractiva para las personas que te conocen, para tus vecinos, para tus amigos, para tu familia, para tus compañeros de trabajo. Queridos, piensen por favor en esto. Aquellos que no conocen a Jesucristo no serán atraídos a Él porque tú estés leyendo la Biblia y orando periódicamente. No serán atraídos a Él porque tú te congregues periódicamente con otros cristianos. No serán atraídos a Él, incluso porque tú estás de tanto en tanto compartiendo tu fe, pero se sentirán atraídos a Jesucristo, sin duda alguna, a través de la forma en que nosotros vivimos nuestras vidas. Es lo que ellos ven todos los días, no es lo que escuchan que sale de nuestros labios, es lo que ellos ven. Y hermanos, el mundo nos está observando. Tu familia incrédula te está observando. Tus compañeros de trabajo te están observando. Los vecinos en tu barrio te están observando. Es la forma en que nosotros vivimos nuestras vidas. Si vamos a sobresalir en este mundo para distinguirnos de las demás personas que viven allí, que sea por el fruto del Espíritu Santo en nosotros, tal como lo leemos ahí en Gálatas capítulo 5, como el amor en nuestras vidas, el gozo, la alegría en nuestras vidas, la paz, etcétera, etcétera. Entonces, quiero invitarlos nuevamente a considerar la experiencia de la alegría en la vida de los creyentes. Es el tema que estamos tratando ahora. Hermanos, ya lo hemos dicho, mientras que el mundo tiene una alegría muy frágil, una alegría temporal, porque depende de un gran número de circunstancias, tu alegría, en cambio, y mi alegría, quiera Dios que esté arraigada, cimentada en una fe que ha sido probada y que dio como resultado que es genuina, que es verdadera. Y que nos permite continuar alegres a pesar de las circunstancias que Dios permite lleguen a nuestra vida. El tema de esta carta, primera carta de Pedro, que fue como nosotros llamamos esta serie que estamos considerando, es una respuesta adecuada frente al sufrimiento. Una respuesta adecuada al sufrimiento. Y a medida que fuimos considerando las palabras del apóstol Pedro en esta su primera carta, a estos cristianos que vivían en el área del Asia Menor,
En los versículos 3 al 5, aún en medio del sufrimiento, vimos que los cristianos deben elevar a Dios gratitud por su salvación. Ahora entramos a considerar el siguiente párrafo, versículos 6 al 9, donde Pedro allí entrega 5 fuentes de alegría, todas ellas relacionadas íntimamente con nuestra salvación. Entonces, aún en medio de las circunstancias difíciles y de la persecución, el cristiano debe manifestar en su vida, ¿qué cosa? Alegría por su salvación. Porque, hermanos, no solamente la gratitud debe ser característica en la vida de los cristianos, pero la marca registrada en la vida del cristiano debe ser la alegría, el gozo. Quiera Dios que esta sea tu experiencia y mi experiencia constante y creciente. Una actitud que habrá de distinguirnos de las demás personas del mundo, especialmente cuando tenemos que atravesar por circunstancias difíciles. Y creo que ahora estamos viviendo uno, ¿verdad? ¿Y por qué debería ser así? Bueno, porque la salvación y la alegría para celebrarla van juntas. ¿Se acuerdan las parábolas que vimos en el capítulo 15 de Lucas? La salvación y la alegría para celebrarla van juntas. ¿Y qué aspectos ya hemos considerado hasta aquí en esta primera carta de Pedro? Vimos, hermanos, en primer lugar, vimos que la alegría viene del convencimiento seguro de la salvación. También vimos, segunda fuente, que la alegría viene de una fe probada. Y hoy veremos, la tercera fuente de la alegría en la vida del cristiano viene de la promesa que tenemos de una honra segura. Es que, hermanos, una fe probada dará como resultado una bendición futura. Leamos por favor nuevamente el versículo 7, que es ahí donde nos vamos a enfocar. Versículo 7, dice la Escritura, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Una fe probada es valiosa porque resultará en algo verdaderamente maravilloso. ¿Y qué es eso verdaderamente maravilloso? Resultará en alabanza, gloria y honra. Pregunta, pero alabanza, gloria y honra ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para el Señor, autor de nuestra salvación, o para aquellos cuya fe ha sido probada y dio como resultado una fe genuina? Hermanos, para responder a esta pregunta, acompáñenme al capítulo 5, aquí de esta misma carta, capítulo 5, versículo 4. Allí Pedro dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es verdad que aquí en estos versículos del capítulo 5, particularmente los pastores fieles son mencionados. Y se dice allí que ellos recibirán como resultado por un servicio fiel, cuando sea manifestado Jesucristo, ¿qué cosa? La corona incorruptible de gloria. Acabamos de ver entonces que una fe probada resultará en alabanza, gloria y honra. Y nos hemos preguntado, alabanza, gloria y honra, ¿para quién?
¿Para el Señor, autor de nuestra salvación, o para aquellos cuya fe ha sido probada y dio como resultado una fe genuina? Y hermanos, por el contexto de la carta, el contexto inmediato de estos versículos, parecería razonable concluir que es alabanza, gloria y honra para aquellos que han tenido su fe probada y dio como resultado una fe verdadera. Y algunos podrían estar pensando ahora mismo, esto no me cierra del todo. No creo que seamos nosotros quienes debamos recibir alabanzas, gloria y honra del Señor. Antes bien, nosotros debemos ser quienes alabamos, glorificamos y honramos al Señor. Pero hermanos, es que debemos entender esto, que cuando nosotros recibimos alabanza, Él es alabado. Cuando nosotros recibimos gloria, Él es glorificado. Cuando nosotros recibimos honra, Él es honrado. Hermanos, hace unos momentos cantamos el himno Maravillosa Gracia. ¿Ustedes se han detenido a pensar por qué es una gracia maravillosa? Entiendo que hay más de una letra debido a las traducciones, pero más o menos la letra dice así: maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador. Perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad y como resultado alabaré su dulce nombre por la eternidad. Entonces, cuando yo soy liberado del pecado, cuando yo paso del reino de las tinieblas al reino de luz, obviamente que hay hermanos, una riqueza inconmensurable en nuestra vida. Yo soy honrado por la obra de Cristo. Yo soy en mí mismo glorificado y hay alabanza. Pero todo eso redunda en una alabanza al nombre de Cristo por toda la eternidad. Hermanos, cuando Dios derrama su gracia sobre pecadores para que ellos procedan al arrepentimiento, invariablemente esto resulta en alabanza, gloria y honra que se eleva hacia Él. Esto ha sido una experiencia en mi propia vida. Y estoy seguro que en tu propia vida. Y hermanos, esto es lo que la palabra de Dios enseña. En Efesios, por ejemplo, capítulo 1, versículos 5 y 6, Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6, leemos: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, todo eso que el Señor Jesucristo hizo a nuestro favor, ¿para qué lo hizo? Noten la última frase: para alabanza de la gloria de su gracia. Hermanos, es la expectativa de la revelación divina que tiene la gracia de Dios manifestándose a pecadores, que la alabanza de nuestra parte sea el subproducto natural, el resultado final seguro. Entonces, cuando aquellos que han tenido su fe probada a través de pruebas, de luchas, de dificultades, reciben como expresión de la gracia de Dios el resultado de que es una fe genuina, verdadera, ¿qué es lo que tienen? O reciben alabanza, gloria
y honra. Invariablemente el cielo se llenará ¿con qué cosa? Con alabanzas. Alabanzas. ¿Y cuándo esto va a ocurrir? Vean nuevamente versículo 7. Dice, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y hermanos, quiero ahora detenerme aquí para ver el tiempo de la manifestación de esa alabanza, gloria y honra. Hay tres términos que se usan indistintamente en el Nuevo Testamento para hablar de un mismo evento. La manifestación del Señor Jesucristo. Esos términos que se usan indistintamente en el Nuevo Testamento para hablar de la manifestación del Señor Jesucristo son los términos parousia, apocalipsis y epifaneia. Yo estoy leyendo en griego, son términos en el original. Parousia, apocalipsis con K e Y, apocalipsis y epifaneia. El término que Pedro usa aquí en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7, el término que usa Pedro para hablar de ese evento futuro, la manifestación del Señor Jesucristo, es el término apocalipsis, que significa literalmente descubrir, desvelar, correr, revelar. Estos tres términos, parousia, apocalipsis y epifaneia, se usan en un sentido general y no técnico, y son descriptivos tanto de el primer advenimiento de Cristo en humildad para ir a la cruz, llevar nuestro pecado, el advenimiento de Cristo en las nubes para raptar a su iglesia y llevarla consigo a los cielos, y el segundo advenimiento de Cristo visible en poder y gloria cuando volverá nuevamente a la tierra. Y para determinar, hermanos, cómo se utiliza esos términos en un texto particular, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que considerar el contexto inmediato en el cual está ese término. Nosotros en la actualidad nos encontramos viviendo en lo que comúnmente conocemos o llamamos la era de la iglesia, la edad de la iglesia. Y la esperanza de los creyentes actualmente, la esperanza actual de los creyentes que conforman la iglesia, es que Cristo venga a buscarnos y nos llame en el aire para encontrarnos con Él y eternamente estar con Él. Esto se menciona en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos 13 al 18. Después de ese evento, la Escritura enseña que habrá un tiempo, un período de tribulación en la tierra, donde los juicios de Dios serán revelados y la ira de Dios será derramada sobre una humanidad pecadora y rebelde. Y después de que la ira de Dios sea derramada completamente en ese tiempo de tribulación, Jesucristo volverá nuevamente, pero esta vez descenderá hasta la tierra con poder y gran gloria y vendrá acompañado con sus millares de santos que ya estarán con Él eternamente con el Señor. Estos tres términos, parousia, apocalipsis y epifaneia,
se puede usar entonces indistintamente y se usa para cualquiera de estos tres eventos relacionados directamente con la manifestación del Señor Jesucristo. Ahora bien, el rapto tiene un interés particular para los santos que conforman la iglesia. Y el regreso de Cristo a la tierra en poder y gloria tiene particular interés para los santos de ese período. Bien, ahora volviendo a nuestro versículo 7, aquí en Primera de Pedro, nos preguntamos, ¿a qué evento se refiere el término Apocalipsis, que se traduce manifestado según el contexto inmediato de estos versículos? Vean, hermanos, ¿a quién está escribiendo Pedro estas palabras? ¿A quién dirige Pedro estas palabras? A la iglesia. Está dirigida a la iglesia. Por lo tanto, sería correcto concluir que la manifestación de Jesucristo aquí se está refiriendo al futuro rapto de los creyentes. Porque Pedro responde al gran interés de los santos que conforman la iglesia. Aquellos santos cuya fe ha sido probada y haya sido encontrada genuina, recibirán alabanzas, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo o cuando sean arrebatados con Él en el aire. Bien, ahora lo otro es cómo debemos nosotros entender esos términos: alabanza, gloria y honra. Vamos a tratar de distinguir esos términos en un sentido general o amplio. El primer término es alabanza. ¿En qué sentido recibiremos los creyentes alabanzas del Señor? Hermanos, este término alabanza está aquí para denotar la aprobación que los creyentes recibirán en el tribunal de Cristo. Compareceremos los creyentes ante el tribunal de Cristo y escucharemos sus palabras. Y estas palabras son un elogio público. Esta recompensa tiene que ver con un elogio público. ¿Será audible para todos esta aprobación? Bueno, las posibilidades de que sean audibles estas palabras de aprobación son muy buenas. Hermanos, recuerden, en Mateo capítulo 3, versículo 17, inmediatamente que Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, hay palabras audibles de aprobación que todos pueden escuchar, que son dirigidas a Jesús. La aprobación pública es con estas palabras: y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y esta no fue la última vez que Jesús fue alabado públicamente. En Mateo capítulo 17, versículo 5, después de su transfiguración, nuevamente se escuchó la voz del Padre para dar palabras de aprobación públicas a Jesús. Palabras que dicen así: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y queridos, si el Señor decide darnos, por ver nuestra fe probada, genuina, verdadera, palabras de aprobación, una aprobación pública, similar a esta en la revelación de Jesucristo, ¿será que podemos tener idea de qué palabras el Señor dirigirá a cada uno de nosotros? Pienso que sí. De hecho, según la parábola que encontramos en Mateo 25, 14 al 30, la aprobación que todos deseamos de todo corazón escuchar del Señor suena así: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, ¿no será ese un día excepcional para la iglesia? Cuando nos graduemos de la escuela de sufrimientos del planeta Tierra, ¿escucharon bien? Cuando nos graduemos de la escuela de sufrimientos del planeta Tierra, para dejar atrás el sufrimiento, porque nuestra fe ya fue probada y dio como resultado que es una fe genuina. Y entonces el Señor tomará la palabra y mirando los ojos de cada uno dirá: bien hecho, buen siervo y fiel. El segundo término que vemos ahí es gloria. Entonces, ¿qué más recibiremos cuando sea manifestado Jesucristo? Según Pedro en este versículo, gloria. Y hermanos, gloria es la manifestación de todo lo que tenemos y somos en Cristo. Es que, hermanos, en este preciso momento nosotros de hecho somos bastante ordinarios. ¿Me entenderán? Somos bastante ordinarios. Tenemos cuerpos de carne y hueso y este cuerpo es muy, muy frágil. Se va de a poco desgastando, para no decir descomponiendo. Nuestros ojos se van oscureciendo, nuestro oído se va apagando, nuestro cabello cae irremediablemente. La sangre ya no mantiene el calor en nuestros cuerpos. Nosotros nos estamos descomponiendo. Nuestro discurso pierde su brillo. Los pensamientos se confunden. Sin embargo, el hecho es, hermanos, que somos extremadamente especiales. Extremadamente especiales. Por favor, lean conmigo Romanos capítulo 8, versículos 18 al 21. Romanos capítulo 8, versículos 18 al 21. Miren lo que dice allí. Tiene mucho que ver con estas palabras que estamos considerando en la carta de Pedro. Dice allí Romanos 8, 18, es Pablo quien habla: pues tengo por cierto, era una certeza para el apóstol, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables ¿con qué cosa? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué gloria es esa que se va a manifestar en nosotros? Versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hermanos, la gloria que nos será revelada es la revelación de los hijos de Dios. ¿Y quiénes son esos hijos de Dios? Nosotros, aquellos que tenemos una fe genuina, una fe verdadera. Cuando Cristo sea manifestado, nosotros seremos manifestados como quien realmente somos, hijos de Dios. Versículos 20 y 21. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Palabras contundentes. Queridos, la gloria de los hijos de Dios es la manifestación o revelación de los hijos de Dios como lo que son en realidad. Hijos, no bastardos, hijos. Dejaremos de ser lo que somos ahora, frágiles, ordinarios, para ser lo que Dios siempre quiso que fuéramos, hijos gloriosos, sus hijos gloriosos, diseñados para ser a imagen y semejanza de su unigénito, el Señor Jesucristo, nuestro Cristo resucitado y vivo.
Y si queda alguna duda en cuanto a esto, hermanos, lean conmigo las palabras de Juan. Así que Pedro habló esto, Pablo habló lo mismo, y Juan. Miren lo que dice Juan en capítulo 3, versículo 2. Leemos: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El día que tú y yo veamos al Señor Jesucristo, nuestro Salvador, con estos ojos hechos nuevos, con estos ojos renovados, será el día en que o vivos seramos transformados y encontremos a Jesús en el aire, o nos levantemos con cuerpos nuevos, glorificados desde la tumba al oír nuestros nombres por el Señor Jesucristo. Porque en ese día seremos transformados a la semejanza de nuestro Señor. Día en el que entraremos a nuestra gloria, la gloria de los hijos de Dios. Vamos a compartir la gloria del Señor. Porque somos hijos. Y si hijos, herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hermanos, en un funeral, y yo estaba tratando de acordarme de quién fue el funeral, pero eso no importa. Pero en un funeral cantamos, los que estábamos allí, sé que muchos de ustedes estaban, cantamos juntos el himno Cuando mis luchas terminen aquí. Cuando mis luchas terminen aquí y ya seguro en los cielos esté, cuando al Señor yo contemple allí, gloria por siempre será para mí. Es la verdad de estos himnos basados en teología. No son esas canciones que tienen 3 palabras y se repiten 1000 veces. Son himnos que tienen un fundamento teológico. Hermanos, la palabra dice que nosotros compartiremos la gloria del Señor. Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin. Cuando por gracia su faz pueda ver, gloria por siempre por mí ha de ser. Las palabras de la segunda estrofa dicen así: cuando por gracia yo pueda tener en sus mansiones morada de paz, cuando por siempre su faz pueda ver, gloria por siempre será para mí. Espero ahora, mis queridos, que cuando volvamos a cantar ese himno, esas palabras tengan para nosotros el verdadero significado. Es la esperanza bendita de los creyentes. En aquel día no solo recibiremos alabanzas, traducida en palabras audibles de pública aprobación, cuando estemos delante del Señor nuestro Salvador, pero además gloria, que será en la manifestación de nosotros como hijos de Dios, nuestra verdadera esencia manifestada como hijos de Dios. Y el tercer término aquí es honra. Entonces recibiremos alabanza, gloria y honra. Hermanos, toda honra ciertamente comunica valor. Y el valor que el Señor otorgará a aquellos cuya fe ha sido probada y dio como resultado una fe genuina, será comunicado a través de palabras de aprobación audibles y públicas, también a través de la manifestación de nuestra verdadera naturaleza como hijos de Dios. Pero además de esto, habrá el otorgamiento de una honra adicional a través de entrega de recompensas o galardones a cada uno. ¿De qué estoy hablando? Hermanos, vayan conmigo para ver esto el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 12.
Dice ahí, leemos en Apocalipsis 22, 12, el Señor Jesús está hablando allí y dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y esto está de acuerdo, hermanos, también con Romanos capítulo 2, versículos 6 y 7. Conclusión: la salvación y la alegría para celebrarla van juntas. Y aquí Pedro nos está entregando o mostrando 5 fuentes de la alegría en la vida del cristiano directamente relacionadas con nuestra salvación. La primera fuente de alegría viene del convencimiento seguro de nuestra salvación cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. La segunda fuente de alegría en la vida de los cristianos viene de una fe probada. La tercera fuente de alegría en la vida de los cristianos viene de la promesa de una honra futura. Así es, mis queridos. Viene el día cuando el Señor derramará sobre nuestras vidas alabanza, gloria y honra. Esta efusión de gracia al presente sobre la iglesia, sobre tu vida, sobre mi vida, habrá de dar como resultado una celebración de alabanza gozosa que no ha habido paralelo en la historia de la iglesia. Nunca se ha visto aún. Los cielos estallarán en una alegre celebración que no tendrá fin. La alegría de los hijos de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias porque aún en tiempos de dificultad, tú animas nuestro corazón con tu palabra. Recordándonos, Señor, que fuimos salvados de una condenación para compartir la gloria que tú tienes en ti mismo, que te rodea y que has querido, Señor, compartir con nosotros pecadores que fuimos llamados al arrepentimiento por medio de la gracia derramada en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Señor, ciertamente tú hiciste esta obra en nosotros para transformarnos, para cambiar nuestro presente y nuestro futuro. Que esto podamos recordarlo ahora, en el presente, que debemos de vivir una vida cambiada. Señor, que tenemos que transmitir a otros esa obra interna en una conducta diferente, en una vida diferente. Padre, oro por mis hermanos y por mí mismo, para que nos ayudes a tener el gozo del Señor como nuestra fortaleza. Esa manifestación de alegría por la salvación que nadie nos puede arrebatar. Esa salvación que será consumada cuando Cristo sea manifestado y le veamos. Gracias, Señor. Muchas gracias, porque estamos esperando ese día glorioso. Bendícenos en esta esperanza, en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que vivan una semana con la verdadera alegría en el Señor.